Bien, vamos a leer entonces desde el versículo 1 al 18. Dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Quiero que nos detengamos ahí, porque hasta ahí es una historia espectacular. Hasta aquí podríamos terminar, ¿cierto? Y dejarlo para que nosotros conozcamos el poder del Hijo de Dios, el poder sanador, los milagros que Él hacía. Sin embargo, la historia continúa. Y aquí es donde le pido que ponga atención para que entendamos realmente lo que Dios quiere enseñarnos. Porque dice: y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. Imagínenselo así enojados. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. No corresponde que este día estés cargando tu cama. Sin embargo, él estuvo 38 años acostado. Y ellos se molestaron porque era día de reposo y él estaba cargando su camilla. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, yo no sé usted, pero a mí en lo particular esta historia me pareció extraña cuando la leí. ¿Por qué? Porque no es la típica historia donde vemos a personas que se acercan a Dios para pedirle sanidad. No es como aquel ciego que la historia que leyó mi esposa al comienzo, aquel ciego que clamó a Jesús: misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. No, no es como esa historia. No es como la historia de la mujer del flujo de sangre que pensó dentro de sí: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Sabiendo que había una multitud que
agolpaba, ¿cierto?, a Jesús y era una tarea difícil. Y ella se esforzó y se las rebuscó para llegar hasta allá y tocar el borde de su manto y ella fue sana. No es como esa historia. No es que unos amigos hayan llevado a este paralítico como hemos escuchado en otra historia. Y vemos que esos amigos rompieron el techo y bajaron a su amigo para que Jesús le sanara. No. Y por eso me parece extraña, porque en esta ocasión Jesús fue donde esta persona y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y luego le dijo, toma tu lecho y anda, camina. Y al instante fue sanado. ¿Sabe por qué me parece extraña? Porque no le dijo, tu fe te ha salvado, no le dijo, tus pecados te son perdonados. Él se acercó y lo sanó. Y eso me llamó la atención, porque es diferente a las otras historias. Es más, cuando le preguntan a esta persona, ¿quién te sanó? No sé. Ni siquiera conocía a Jesús. No es como Bartimeo que clamó, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconocía que él era el Mesías. Él estaba reconociendo que él era el Cristo. Él estaba depositando su esperanza en Jesús y sabía que podía recibir la vista porque Jesús estaba pasando por ahí, porque le dijeron, es Jesús el que está pasando por ahí. Y él comenzó a gritar porque él no sabía dónde estaba, entonces comenzó a gritar lo más fuerte que podía para que Jesús lo escuchara. Pero este no. Este ni siquiera conocía a Jesús. Y por eso es que llamó tanto mi atención. ¿Por qué, Señor, entonces? Si no fue por fe. Si no fue porque te conocía. Si Él no te lo pidió. Y después se lo encontró en el templo. Y le dice, oye, estás sano, no peques más. Yo no tengo que explicarle qué es lo que él estaba haciendo, porque usted se lo imagina. ¿Qué fue a hacer allá al templo un hombre paralítico, cierto, de 38 años paralítico, que él se acostumbró, cierto, a pedir, y luego que fue sano, imagínese usted a qué fue al templo, a hacerse pasar por paralítico. Él fue a pedir, cierto, su limosna. Entonces Jesús lo ve y le dice, oye, pero espérate, tú ya estás sano. No peques más, no vaya a hacer cosa que te venga algo peor, le dice. ¿Y eso qué me quiere decir? Que él no se había arrepentido. O sea, que él continuó haciendo cosas que realmente no le correspondían. Por tanto, no es que este hombre se haya arrepentido, como muchos otros que se acercaron a Jesús a pedirle el perdón de pecado, ¿cierto? A pedirle que lo sanara. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Recibe el perdón de pecados. O sea, era gente arrepentida, pero este no. Este recibió la sanidad y siguió viviendo la vida como él la estaba viviendo, ya estaba acostumbrado, ni siquiera conocía a Jesús. Entonces llamó en especial mi atención y por eso es que yo lo encontré extraño, pero cuando yo continué leyendo, luego que este hombre había sido sanado y menciona que era aquel día de reposo y luego menciona a los judíos que estaban molestos. Estaban enojados porque este hombre cargaba, ¿cierto?, su cama. Y entonces entendí lo que el Señor realmente quiere enseñar con esta historia. ¿Por qué Jesús sana a este paralítico? Jesús sana a este paralítico para mostrar la religiosidad que estaban viviendo los judíos.
Jesús lo hace a propósito. Jesús va un día de reposo y ve a este hombre el que llevaba más tiempo en ese lugar. Por tanto, era conocido. Era una persona que no cabía duda que él sí estaba paralítico. Ya llevaba muchos años ahí. Y él lo escoge, lo sana para manifestar el espíritu de religiosidad que había en ese tiempo en los judíos. Por lo tanto, lo que el Señor nos quiere enseñar en este día es que no nos estanquemos en la religiosidad. Porque el estanque de Bethesda puede representar eso para nosotros. Un estancamiento de una mentalidad, un estancamiento en nuestra vida por causa de una mentalidad religiosa. ¿Por qué? Porque llegó el paralítico a ese lugar de Bethesda a recibir una sanidad porque él sabía que ahí había un mover. Algo ocurría en ese lugar. De tiempo en tiempo dice que venía un ángel y movía las aguas del estanque y el primero que entraba se sanaba. Por tanto, en ese lugar había un mover. Y dice que había muchos ciegos, muchos paralíticos, muchos cojos, había mucha gente enferma en ese lugar, porque era un lugar donde había un mover especial de sanidad. Entonces, yo creo que muchas personas van a llegar a Somos Luz. Muchas personas llegan a X iglesia en algún lugar buscando sanidad, buscando restauración. No solamente una sanidad física, sino una sanidad emocional, una sanidad espiritual, una sanidad del alma. La gente llega buscando, yo llegué por una necesidad. Y generalmente llegamos al Señor por una necesidad y buscamos un lugar y encontramos ese lugar. ¿Y qué es lo que queremos? Ser restaurados, ser sanados. Y este paralítico dice que llegó a ese lugar para ser sano y terminó acostumbrándose a llevar una vida no solamente de enfermedad, porque esto representa algo, representa una condición. Representa una condición interna en nuestra vida. Cuando tú llegas a un lugar y ese lugar pasa a ser el centro de tu corazón por sobre Dios, porque Jesús vino y estaba frente al paralítico y él no se dio cuenta quién estaba frente al paralítico. No hay peor cosa que no seamos sensibles a la presencia de Dios. No hay peor cosa que Dios esté de nuestro lado o que esté frente a nosotros y nosotros no nos demos cuenta quién está delante de nosotros. El paralítico tenía al Hijo de Dios. Era Dios mismo, el Creador, el que tenía el poder, la autoridad para hacerlo sano, pero él no se dio cuenta. Porque estaba tan empecinado en el lugar. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él le dice, Señor, no tengo nadie que me ayude. Y entre tanto, que pudiese tener alguna oportunidad, que se movió el agua, hay otro que va primero. Y así se le pasó el tiempo. Y así se le pasaron los años y estuvo 38 años. Esos años que fueron pasando no le cambiaron el concepto. Al contrario, fortalecieron más. Él se mantuvo ahí. Él decidió seguir en ese lugar pese a que no tenía oportunidad. Pero de alguna manera él se acostumbró a ver cómo a otros le tocaba, cómo otros llegaban primero, cómo otros eran sanados. Tal vez encontró un conformismo en ver cómo otros lo lograban, pero sin embargo él no podía lograrlo.
Tal vez él se alegraba de algunos amigos que estaban allí con él y que lograron entrar primero al agua y salieron sanos, y él ya de ahí no los vio más. Se fueron de ese lugar. Y tal vez él sentía esa tranquilidad en eso, ese gozo, porque él ya sabía que no tenía oportunidad. Pero cuando Jesús llegó y le hizo la pregunta, él no respondió: sí, quiero ser sano. Una pregunta lógica. Cualquiera diría que sí. En su condición de paralítico, es una pregunta que quizás estuviese de más, pero es que aquí hay un trasfondo en la pregunta. Porque no solamente está hablando de una enfermedad física, porque Jesús no solamente viene a sanar un área de tu vida, Él quiere sanarte completamente. Él quiere transformarte completamente, porque ¿qué sacamos con estar sano físicamente si nuestra mentalidad está torcida? Si nuestro interior no está bien. Entonces, cuando Jesús está preguntándole, ¿quieres ser sano?, Él va más allá. Él estaba viendo la condición en la que él se encontraba en su interior. Él estaba enfocado en un lugar. No pudo ver que era Jesús. No pudo ver que era el Hijo de Dios. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando nosotros encontramos un lugar y ese lugar puede pasar a ser el centro de nuestro corazón. Y de pronto nos acostumbramos a formas, a métodos. No, así es como se debe hacer. Esta es la forma. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Sí, es que el ángel mueve el agua y yo no tengo nadie que... No, él... A ver, espérate, te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Sí, es que el ángel... No, es la única forma. Tendrías que llevarme hasta allá. Esa es la forma. Él se bloqueó de aquí. Tantos años esperando eso, tantos años viendo que esa era la forma, que él se cerró a pensar que solamente existía una forma. Si el lugar no es que esté mal, el lugar no es el problema es nuestro corazón. Cuando el lugar pasa a tomar una posición de importancia en nuestro corazón, a tal punto que incluso lo veneremos. Si es Dios el que sana, es Dios el que liberta, es Dios el que levanta, es Dios el que transforma. Y mientras nosotros tengamos claro que venimos a este lugar por Dios, entonces vamos a ser sensibles a la presencia de Dios. Amén. Por eso es que no tenemos que buscar un estanque, busquemos la presencia de Dios. Ese es el mensaje que les traigo hoy. No es un estanque, porque muchas veces el estanque puede simbolizar nuestro propio estancamiento. Un estanque es simplemente un lugar donde llegan las aguas que vienen circulando, ya sea de las montañas, de algún río, y se le hace un bloqueo para que el agua se estanque. Eso sería, en simples palabras. Pero espiritualmente hablando, no podemos estancar el agua que fluye de Dios. Espiritualmente hablando, no podemos vivir de aguas estancadas. Debemos dejar que el poder de Dios, que la obra de Dios fluya en nuestra vida. Que fluya en este lugar, no que lo estanquemos. Y Jesús vino a hacer una obra y este paralítico no se dio cuenta, no quería dejarlo fluir, porque no era la forma. Es que cuando el ángel se mueva, ahí ayúdame. No, si Dios puede sanarte ahora. Y muchas veces nosotros llegamos a esa condición. Muchas veces nosotros llegamos a esa postura.
Y esa postura era la que también tenían los judíos. Y por eso es que Jesús viene a hacer este milagro, porque de pronto se manifiesta el espíritu de religiosidad en los judíos diciendo: no te es lícito llevar tu camilla en día de reposo. O sea, de alguna manera ellos estaban limitando el mover de Dios. Hoy no se puede. Pero el día de reposo es del Señor. Y el Señor puede hacer lo que a Él le plazca. Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Cómo podemos nosotros limitar a Dios si Él quiere moverse hoy? Así como Jesús está diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero ellos no lo entendían, porque se amoldaron a las formas, a las estructuras. Y ese es el peligro que nosotros podemos correr si por alguna razón se nos introduce el lugar en nuestro corazón por sobre Dios. Y no es lo que Dios quiere. Y permítanme leer un texto más, porque quiero que entiendan qué es lo que Jesús estaba haciendo en ese mismo tiempo. Porque si ustedes vuelven al capítulo 4, un capítulo anterior, ustedes van a ver la historia de una samaritana. Y dice: de modo que llegó a un pueblo de Samaria. Juan, capítulo 4, versículos 5 hasta el 14. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Al oír esto, vamos al 19. Versículo 19. Dice: al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Entonces vemos dos historias, pero que están hablando de un mismo tema. La diferencia: por un lado está el estanque y por otro lado está el pozo. Estamos tan solamente a un capítulo de diferencia.
Jesús habla con la samaritana mientras va de camino y él se dispone a ir a Jerusalén. Y aquí había un problema entre los samaritanos y los judíos, no se llevaban bien. ¿Por qué no se llevaban bien? Porque los samaritanos decían que tenía que adorar, se debía adorar a Dios en un monte donde ellos se encontraban, donde sus antepasados adoraban a Dios. Y de acuerdo a las escrituras, ellos entendían que ese era el lugar donde se debía realmente adorar a Dios. Por otro lado, los judíos decían que se debía adorar a Dios en Jerusalén, en el templo. Allí Dios había escogido que se debían hacer sacrificios y se debía presentar adoración. Por tanto, la discusión o el problema que había en sí era el lugar de adoración. Entonces vemos el mismo problema. ¿Cuál es el lugar? Y esto es algo habitual hoy en día. Ocurre entre hermanos. Ocurre entre hijos de Dios. Divisiones por cuál lugar es mejor que otro. Por competiciones, por quién lo hace mejor. ¿Quién adora mejor? ¿Cuál es el mejor lugar? Y eso es por causa de la religiosidad que muchas veces viene a nuestra vida por causa de una forma, por causa de una manera, por causa de un modo. Así lo hacían los antepasados. Así se debe hacer. Pero Jesús no se enfrasca en este dilema. Jesús no comienza a darle un curso de teología y decirle, no, mira, lo que pasa es que no. Jesús le da una revelación. Jesús va más allá y le dice, ¿sabes qué? Va a llegar el tiempo y ahora es. Cuando no se trate del lugar. No es ni aquí ni allá. Es que tú adores en espíritu y en verdad. No se trata de donde tú vayas, sino que se trata de tu corazón. Porque cuando nosotros llegamos a un lugar, lo hacemos por Dios. No lo hacemos por el lugar. Nosotros no nos movemos simplemente porque allá hay un mover de Dios, allá vamos a ir como el paralítico. Allá hay un mover de Dios, allá vamos a ir, porque vamos a estar actuando por vista, por emociones, por un sentir humano. A diferencia de hacerlo en espíritu y en verdad, es donde Dios te está llevando. Es lo que tu corazón está haciendo para el Señor. Todo lo hacemos para Dios. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para Dios y queremos dar excelencia y queremos darle lo mejor al Señor. Así también nuestros hermanos en otro lugar. Así también nuestra familia en Cristo en otro lugar. Así como en todo el mundo los hijos de Dios están haciendo lo mismo. Es el mismo trabajo, es el mismo sentir para Dios. Ese es el enfoque principal. Y si nosotros entendemos eso, entonces vamos a ser sensibles a la presencia de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga y comience a tocar tu corazón, tú vas a poder sentirlo. No importa dónde tú vayas, no importa dónde tú te encuentres, es tu relación con Dios. Tú vas a salir de este lugar y vas a estar toda una semana fuera de este lugar. Y allí donde te encuentras, el Espíritu Santo te va a visitar. El Espíritu Santo te va a acompañar. Él va a ministrar tu corazón, va a ministrar tu vida. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, entra esa mentalidad religiosa de pensar que se trata de un lugar. Y solamente ahí es donde van a ocurrir las cosas. Y no es así. Y me gustaría que nosotros como iglesia lo entendiéramos de principio. Es Dios el que sana. Es Dios el que liberta. Es Dios el que levanta. Es Dios el que restaura. Es Dios el que salva. No el hombre. No un lugar en particular. Es Dios. Es Dios.
Y Él merece honra, Él merece reconocimiento. Él merece que nosotros entendamos que es así y podamos participar de un lugar, levantar nuestras manos y adorarle, reconociendo quién es Él. Por más que Dios nos da un lugar hermoso, nos da un lugar precioso, podemos disfrutarlo. Podemos aprovechar este tiempo como hermanos, porque cuán hermoso es que estén los hermanos juntos, ¿cierto? En armonía. Dios se agrada de eso. Dios nos permite eso. Pero principalmente venimos a este lugar a adorar a Dios. Esa es la motivación principal. No puede ser otra. Entonces, el lugar en sí no es el problema. El problema en sí está en nuestro corazón. Y Jesús viene a hacer esta obra, viene a sanar al paralítico. ¿Para qué? Para manifestar el espíritu de religiosidad que había en los judíos y destruir un sistema religioso. Jesús le dice a la samaritana, no, ya no se tratará de un lugar en específico, se trata de los verdaderos adoradores. Entonces, quien no quiere entender eso, va a vivir de un sistema que vio por años, 38 años, estaba el paralítico en ese lugar. El estanque de Betesda puede significar para nosotros el estanque espiritual de nuestra vida a una forma, a un lugar. Pero el Señor le dice a la samaritana, ni siquiera le hace énfasis en el pozo, porque era un pozo importante, que era el pozo de Jacob, tenía su historia. Él le dice que Él daría a beber un agua muy diferente a esa agua. Ya no tendrás sed jamás. Esa agua no viene de un pozo, esa agua no es de un estanque, esa agua brota. Brota del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida hace que brote un agua y que fluya. Que no se detenga, que no se estanque, fluye. Y dejamos obrar a Dios. Y si el Señor quiere hacerlo de una manera, Señor, hácelo. Y si el Señor quiere hacerlo en un tiempo, Señor, hácelo. Dejemos que el Señor fluya. Porque a veces nosotros estancamos o condicionamos a Dios por una forma o una estructura. Que por qué no uso corbata, que por qué no uso una chaqueta, un terno, que por qué te vistes así, que por qué te pintas, que por qué formas, estructuras que de alguna manera limitan a Dios, frenan a Dios, lo condicionan. No, Dios, tú no te puedes mover ahí por esta razón. No, Dios, tú no te puedes mover en esa persona porque mira cómo está. No, si Dios quiere actuar en el corazón de la persona, es Dios. Dejemos que actúe. Dejemos que fluya. No lo limitemos. Pero no solamente había un lugar. Dice que había un ángel. Había un ángel que de tiempo en tiempo movía las aguas. Y yo recordé en Apocalipsis, Jesús le habla a Juan y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y así comienza a decirle, esta carta va dirigida al ángel. Arrepiéntete de dónde has caído porque has dejado tu primer amor. No le está hablando a un ángel del cielo. Le está hablando al pastor de la iglesia. Porque si nosotros no entendemos el significado de ángel, es un enviado. Y en particular aquí le está hablando a los pastores de la iglesia. ¿Cómo están llevando la iglesia? ¿Cómo están guiando la iglesia? Y muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en el ángel. Así como el paralítico estaba esperando que el ángel moviera las aguas, ¡ahí está el mover! Y todos se movían a una, ¿quién llegaba primero? A veces nosotros ponemos nuestra mirada en la persona que pudiese generar un mover, siendo que realmente el que hace esas cosas es Dios.
Y ese es otro problema que muchas veces pasa y tenemos que tener cuidado. No es ni el lugar, ni tampoco es el ángel, ni tampoco es el pastor, ni es el líder, es Dios. Porque los corintios dice que unos decían, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Cefas, de Pedro, y otros decían, no, yo soy de Pablo. Y Pablo vino a corregirle y le dijo, no, no son ni de Cefas, ni de Apolo, ni de Pablo, ustedes son de Cristo. Ustedes le pertenecen a Cristo. ¿Morí yo por ustedes? No, Cristo murió por ustedes. Ustedes le pertenecen a Cristo. Y él deja claro, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Yo no puedo hacer que tu vida crezca. Yo no puedo darte crecimiento. Eso lo hace el Señor. El Señor en tus momentos íntimos, el Señor mientras tú vas caminando por la calle, el Señor mientras estás en el trabajo, el Señor comienza a trabajar en tu corazón. Es Él el que está ministrando tu vida. Es Él el que está trayendo convicción, arrepentimiento, convicción de pecado. Eso no lo hago yo. Yo solamente puedo sembrar una semilla, la palabra de Dios en la semilla. Yo solamente puedo cuidar el cultivo, regar, protegerlo, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Y qué es mayor? El crecimiento. Eso es lo que realmente queremos en nuestra vida, que podamos crecer, pero eso lo da Dios. No podemos aferrarnos al hombre. No podemos pensar que el hombre me va a dar ese crecimiento, es Dios. Por eso una vez más digo, tengamos cuidado de no caer en el espíritu de religiosidad. Porque Dios nos dio una identidad y un propósito. Ser luz en medio de la oscuridad. Ser luz para otros. Y por lo tanto esos otros tienen que ver en nosotros que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No se trata de encerrarnos en una mentalidad de formas y estructuras, porque Jesús vino a destruir esas formas y esas estructuras. Se trata de que nuestro corazón esté entregado al Señor. Y sabe, esto Moisés lo sabía muy bien, y hay un texto que me encanta mucho y mi esposa justamente lo citó en algún momento mientras estaba orando. En Éxodo 33, versículo 1 al 3. Y es un texto que todos conocemos. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré de delante de ti el ángel. Y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Sabe por qué Dios le dice esto? Porque unos capítulos atrás, ellos se les ocurrió construir un becerro de oro. Y comenzaron a adorar el becerro pensando que ese era su Dios. Pero ¿sabe por qué lo hicieron? Porque fue lo que aprendieron en Egipto, porque fue lo que ellos vieron, que de esa forma los egipcios adoraban a su Dios. Ellos no sabían cómo adorar a Dios. Entonces cuando Moisés no estaba, ellos comenzaron a darle forma a lo que ellos traían, a las piedras preciosas, y hicieron un becerro. Y le dieron forma a Dios, y Dios se molestó con ellos, porque ellos no sabían cómo buscar a Dios. Y entonces Dios comienza más adelante a darle instrucciones sobre el tabernáculo, de cómo debían hacerlo. La iglesia está para que nosotros podamos acercar a las personas a Dios, a que busquen a Dios, a dirigirlas a Dios, no a otra cosa. El foco principal es Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo voy a mandar a mi ángel que vaya delante
Y quédense tranquilos porque va a echar a todos los cananeos, todos los que están ocupando esa tierra los va a echar, los va a expulsar y ustedes van a poder entrar y van a llegar al éxito. Ustedes van a poder conquistar. Quédate tranquilo, Moisés, pero yo no voy a ir con ustedes. Yo me voy a quedar acá. Mi ángel va a ir. Vayan con el ángel. Les doy el éxito. El ángel les da garantía de que ustedes van a entrar a ese lugar, pero yo no voy a ir porque ustedes son pueblo de dura cerviz. No vaya a hacer cosa que los consuma. No vaya a hacer cosa que mueran en el camino. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? El versículo 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Iglesia, todo se trata de su presencia. No se trata del lugar. Moisés rechazó las tierras prometidas. Moisés rechazó el éxito. Moisés rechazó el lugar donde fluía leche y miel por su presencia. Porque Dios le dijo, yo no voy a ir. Ustedes van a estar allá, pero yo no voy a estar allá con ustedes. Y Moisés entendía bien de qué se trataba esto. Nunca se trató del lugar. Se trata de la presencia de Dios. Dios le dijo, mi ángel va a ir. Nunca se trató del ángel. Nunca se trató del éxito. Nunca se trató de alcanzar mis anhelos más profundos en esta tierra. Siempre se trató de la presencia de Dios. Moisés logró entender que la presencia de Dios lo es todo. No hay nada que se vaya a colocar sobre la presencia de Dios. Por muy lindo que suene, por muy lindo que se vea el lugar, no es el lugar, no es el ángel, no es el líder, no es el pastor, es la presencia de Dios en tu vida. Y sabe, una de las cosas que nosotros enseñamos con Cintia a los jóvenes, una de las cosas que le decimos a mi hija, a mis hijos, a las parejas, a los matrimonios, es, primero, aprende a amar a Dios. Que tu pareja, que tu esposo, que tu esposa aprenda a amar a Dios, porque si ama a Dios, va a ser fiel. Porque si ama a Dios, no te va a engañar. Si ama a Dios, no te va a fallar. Es lo mismo que les aconsejo a ustedes. Amen a Dios. Porque si aman a Dios, entonces me van a amar a mí. Porque la Escritura dice, ama primeramente a Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero es Dios. Primero es Dios. De segundo viene uno. De segundo vienes tú. De segundo puede venir un lugar, pero no de primero. De primer lugar viene Dios. Y si aprendemos a amar a Dios, entonces todo va a estar bien. Pero cuando colocas a una persona en tu corazón o un lugar y toma el primer lugar, el orden no está bien. Se trata una cosa de prioridades, se trata una cosa de orden. Porque si nosotros ponemos un lugar o a un hombre en el primer lugar, no vamos a ser sensibles a la presencia de Dios. Vamos a preferir el éxito, vamos a preferir la grandeza, vamos a preferir todo lo que Moisés había rechazado. La tierra donde fluye leche y miel, allí yo quiero estar. Pero yo quiero estar donde la presencia de Dios esté. Porque todo se trata de su presencia. Póngase en pie, por favor. Yo le decía al Señor, Señor, no queremos un lugar con estructuras. Vamos a hacer cosas, sí, vamos a hacer cosas. Tenemos una identidad, sí, tenemos una identidad. Pero no quiero que esas cosas vengan a tomar el centro de mi corazón. Quiero que en este lugar el centro sea tu presencia. Quiero que nosotros
y las personas que vengan a este lugar puedan buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y yo quiero sentir la presencia de Dios en este lugar, transformando vidas, trayendo testimonios, trayendo sanidad, trayendo transformación. Y yo sé que vamos a escuchar muchos testimonios y Dios lo va a hacer. Pero nunca le quitemos el lugar que le corresponde a Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Cierre sus ojos ahí. Me gustaría orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Padre amado, tú sabes que somos hombres, somos imperfectos.